En el marco del Día Mundial de la Tierra, nos complace muchísimo presentar un estudio, el resultado de un estudio taxonómico. Invasión silenciosa de crustáceos terrestres exóticos en zonas naturales, rurales y urbanas del norte de México. Este es un esfuerzo del equipo académico técnico adscrito al Laboratorio de Carcinología en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en el programa de Planeación Ambiental y Conservación. Para esto, voy a permitirme presentar a ustedes a nuestros tres integrantes de este panel entrevista. Con nosotros el doctor Murugan Gopal. Buen día, doctor. Bienvenido. Gracias, buen día, maestra. El doctor Alejandro Maeda Martínez. Muchas gracias, buenos días. Y la doctora Hortensia Obregón Barbosa. Gracias, buenos días. Vamos a dar paso, sin más preámbulo, entonces, a la presentación del doctor Alejandro Maeda Martínez. Por favor, doctor, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, lo primero que quisiera yo mencionar es que este trabajo es de un trabajo de equipo. Es una tesis doctoral de la doctora Ilse Segura Zarzosa, pero como todas las tesis grandes, pues participan muchas personas, la doctora Hortensia Obregón, el doctor Gopal Murugan y su servidor, y es un esfuerzo también del doctor Gavino Rodríguez Almaraz, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como ustedes verán, el esfuerzo ha sido grande, todavía no se termina, por supuesto, porque es un grupo de crustáceos muy abandonado. Revisamos en esta primera etapa varias colecciones científicas, la de la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, la de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la nuestra, la colección del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Y bueno, fue realmente, los resultados son sorprendentes, porque precisamente ahí con esa revisión de esas colecciones nos dimos cuenta que la mayoría de lo que se ha recolectado en el norte de México es ejemplares de especies de Europa, o sea, del viejo mundo, ¿no? De Europa y del norte de África, ¿no? Entonces, por eso el título, Invasión silenciosa de crustáceos terrestres exóticos. ¿Por qué? Pues porque como son organismos pequeños, ¿verdad? El tamaño promedio es 1 centímetro de largo por medio centímetro de ancho, y normalmente viven debajo de las piedras, de la hojarasca, de troncos. No son, digamos, organismos que se ven fácilmente. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas conocen que son los crustáceos terrestres de este tipo, que son los Onicidia, porque los conocemos como cochinillas. ¿Por qué? Porque nuestros jardines muchas veces son abundantes, ¿sí? Pero como decía, los resultados nos indican que esas cochinillas no son de México, son del viejo mundo, ¿no? Y en principio así les puedo decir que pues vienen con las plantas, el transporte de materiales, como les gusta la madera, les gusta las raíces de las plantas, y como ahora, bueno, se supone que lo que tenemos en México de estas especies exóticas fueron traídas por los españoles, ¿no? Lo primero que me gustaría mencionar es, para el público, es que México pues, es un país megadiverso, y entre las actividades que hacen los biólogos es estudiar las especies, pero con mucha precisión. O sea,
si vamos a hacer los inventarios, tenemos que hacerlos con estudios en el laboratorio. De manera antigua, con la morfología era suficiente, nada más que ya en nuestros tiempos, en los tiempos actuales, el estudio taxonómico tiene que ayudarse con otras herramientas, aparte de los microscopios, con las herramientas genéticas, ¿no? En este caso, para determinar a las especies necesitamos utilizar herramientas moleculares, los famosos análisis de ADN, y por eso lo que yo menciono que para estudiar la biodiversidad es tarea de los especialistas, ¿no? Voy a continuar con la presentación. Entonces, en el caso de estos crustáceos, aquí les presento del lado izquierdo una fotografía al microscopio electrónico de un isópodo exótico, que es Cubaris murina, cuya localidad tipo está en Brasil, pero los especialistas piensan que el origen real de este Cubaris murina es Europa, ¿no? Pertenecen al reino animal, al filum Arthropoda, subfilum Crustacea, clase Malacostraca. El orden son los Isópoda y el suborden Onicidia. Entonces voy a estar hablando sobre los Onicidia, ¿no? Que son los isópodos terrestres. ¿Okay? Entonces los Onicidia es el suborden más diverso del orden Isópoda. Son organismos terrestres, viven en un amplio rango de ecosistemas, desde regiones húmedas de la montaña hasta regiones tropicales e inclusive en zonas áridas, pero siempre relacionados con partes húmedas, por ejemplo los oasis en el desierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prefieren hábitats húmedos. Su rol su rol ecológico es que son descomponedores, como están en el suelo, junto con las lombrices y otros invertebrados, ayudan a la descomposición de la materia orgánica, sea de origen vegetal o animal, y esto ayuda mucho para que actúen las bacterias y ya se pongan disponibles los nutrientes para las plantas, ¿no? Entonces tienen una importancia ecológica muy relevante, ¿no? Entonces, los Onicidia en México, pues tenemos que el último estudio, digamos, formal, fue publicado en 1960, o sea, ya pasaron muchas décadas, y hasta que el doctor Gavino Rodríguez, junto con sus colaboradores, han publicado una serie de artículos, y ahora nosotros que publicamos el año pasado, estos datos de los exóticos del norte de México. Pero bueno, les puedo decir que son 86 especies las registradas hasta ahora, ¿sí? Pero como les mencionaba, los primeros registros en México fueron exóticos, ¿no? Y esto ya reportado con anterioridad de Saussure en 1857. Imagínense, ya en aquel tiempo ya los biólogos ya decían, lo que está en México, en este tipo de animales, no son mexicanos, son exóticos, ¿no? Y bueno, pues con ¿cómo se dice? El mercado de las plantas ornamentales también ha resultado en un incremento en la presencia de estas especies exóticas. Como les mencionaba, entonces las herramientas moleculares nos permiten hacer lo que se llama sistemática molecular, ¿sí? Donde fragmentos del ADN mitocondrial, en este caso, nos ayuda mucho a entender los diferentes linajes, ¿sí? Las diferentes poblaciones, y podemos llegar a una determinación taxonómica más adecuada, ¿sí? A través de estos análisis moleculares, ¿no? Sin embargo, bueno, si ustedes ven en el GenBank cuántas secuencias de ADN mitocondrial se cuentan, inclusive fragmentos de organismos o ejemplares recolectados en México, verán que son muy pocos.
Entonces los objetivos fue determinar la taxonomía morfológica para tener la identidad a nivel especie, y como mencionaba, se utilizaron 4 colecciones del norte de México, de instituciones académicas y científicas, y el segundo estudio fue establecer la identidad haplotípica de los ejemplares de estas colecciones, ¿no? Que son en principio o más particularmente estudiar fragmentos del gen citocromo oxidasa 1, que son del ADN mitocondrial. Entonces, en materiales y métodos, la metodología, les puedo platicar que los ejemplares provienen de 15 estados de México, del norte de México principalmente, y se realizaron trabajos de campo en 2016, 2019, en Baja California, en la península, y en Durango, por ejemplo. Ya estos recolectados por nosotros, ¿no? La revisión morfológica, pues allí tienen a un representante de un isópodo, ya lo van a poder reconocer, ahí están las cochinillas de jardín, ¿sí? Entonces, bajo el estereoscopio determinamos qué tipo de organismo es, ¿sí? Hay algunos que tienen la particularidad de que se congloban, o sea, quiere decir que se hacen bolita, ¿no? Como una protección. No todos lo hacen. En realidad, son menos las especies que lo pueden hacer a las especies que no lo hacen, ¿sí? Pero bueno, como son ejemplares o representantes de los que se congloban muy comunes, entonces por eso inclusive le llaman balines o municiones, ¿no? A las cochinillas. Bueno, nada más como un ejemplo, no se los voy a detallar, pero para poder saber qué especies son, se necesita ver la estructura del cefalotórax, porque está unido el tórax y el cefalón. Se necesita ver el tipo de antenas. Es muy, muy fino. La verdad, les puedo decir que sin el microscopio electrónico considero muy difícil poder determinar a qué especie morfológica nos referimos, ¿no? Entonces, nuestras predeterminaciones taxonómicas nos hemos basado en los trabajos, como les mencionaba, de 1960, que fue realizada por el doctor Mulaich, y de aquellas que vamos viendo una predeterminación, buscamos la descripción original para cotejar sus características, ¿no? Es importante mencionar que en el trabajo taxonómico siempre vamos por el acta de nacimiento de la especie, y el acta de nacimiento de la especie es la descripción original, ¿sí? Entonces, pero ya verán, pues, ¿quién hizo las primeras actas de nacimiento de las especies? Pues Linneo, en 1770 y tantos, hizo las primeras actas de nacimiento de las especies, o sea, las descripciones originales, pero las especies exóticas que tenemos en México de Onicidia son de ejemplares que fueron descritos en 1700, en 1800, ¿no? Entonces, afortunadamente en nuestros días ya no es tan difícil conseguir las descripciones originales tan antiguas, ¿no? Entonces aquí nada más les pongo los pasos para obtener las fotografías al microscopio electrónico. Pues hay que deshidratar a los animales, ponerlos a punto crítico para poder cubrirlos con oro, en este caso en nuestro microscopio del CIPNOR, y luego ya poder ver con el bombardeo de electrones, poder ver las imágenes, ¿no? Entonces son unas máquinas maravillosas que podemos ver inclusive bacterias, ¿no? Que miden 1 micra. Entonces, como pueden ver aquí el ejemplar que está, ese es el cefalotórax, pues mide, ahí dice 1 milímetro, y todos los puntitos en línea recta, eso sería 1 milímetro.
Y los análisis moleculares, pues también tienen un protocolo, ¿sí? Hay que extraer el ADN total en este caso, músculo, y luego vemos a ver si fue exitosa esa extracción del ADN total. Se ponen a amplificar los fragmentos que requerimos, también verificamos si tenemos fragmentos y luego ya se hace la secuenciación en equipos especializados y ya teniendo la secuencia, de las que salen buenas las secuencias, porque no todas salen buenas, las buenas se revisan, se alinean y ese es un trabajo que nuestro equipo en el laboratorio lo realiza el doctor Murugan y la doctora Hortensia Obregón y afortunadamente podemos llegar a una propuesta de determinación taxonómica más confiable, ¿no? Entonces, nuestros resultados, me voy rápido, es de la familia Armadillidae, ¿sí? Mencioné Cubaris murina, y bueno, así rápidamente, nada más para que la conozcan, ¿verdad? Con estas fotografías, pues se ven mucho los detalles que requerimos, ¿sí? En especial buscamos cuántos números de ocelos tienen los ojos, son ojos compuestos, ¿sí? Es importante saber el número de ojos, de ocelos, y cómo está la antena 2, ¿no? También las patas, si están modificadas tanto para la limpieza de las antenas o como para ayudar en el apareamiento, ¿no? Y abajo pueden ver fotografías de cómo termina el animal, también la forma de cómo termina el animal, lo que le llamamos el pleotelson, nos ayuda mucho en saber a qué familia y qué especie pertenece, ¿no? Entonces la distribución de esta especie está desde la península hasta la tenemos registrada en Nuevo León y Tamaulipas y en otros estados del sur de México. Estos datos los nuestros son los que están en estrellas rojas y los de literatura están en los círculos o óvalos negros, ¿sí? Entonces la distribución en México de Cubaris murina, las secuencias obtuvimos y ya están en el GenBank, estas secuencias, lo que nos permitió saber si estábamos bien en nuestra determinación taxonómica, y efectivamente se parecen genéticamente a ejemplares de Japón, que también en Japón está introducido, ejemplares de Brasil, etc. Otra familia con un nombre parecido a la Armadillidae es Armadillidae, ¿sí? Tenemos un representante muy común que se encuentra ya distribuido en muchas partes del mundo, es Armadillidium vulgare, ¿sí? Fíjese, en 1804 fue descrita esta especie y aquí podemos ver sus características. Todos estos datos, como les mencionaba, fueron publicados el año pasado en la Revista Mexicana de Biodiversidad, ¿no? Entonces ahora, con estas fotografías, pensamos que es más fácil para los biólogos y para los interesados saber a qué especies tienen en sus colecciones o en su jardín o en los parques, ¿no? Porque eso es importante mencionarlo. Nuestro estudio, dado que fue principalmente de colecciones, en las colecciones encontramos principalmente de zonas urbanas, en los parques, en los jardines, pero también en áreas riparias, o sea, cercanas a los ríos, y en los oasis, ¿de acuerdo? Y bueno, con esta publicación nos podemos ayudar a saber qué especies tenemos, ¿sí? También tenemos su identidad haplotípica, se llama identidad haplotípica porque en este caso la secuencia es de un fragmento de ADN mitocondrial, entonces así se le denomina su identidad haplotípica. Y esta es la distribución más amplia, la de Armadillidium vulgare, ¿sí? Ya se conocía en varios estados y ahora con este estudio, como ven, pues es una invasión silenciosa. No sabíamos que ya en muchas partes de México lo tenemos, ¿no? Una familia también muy común es la familia Porcelionidae. En este caso tenemos
una especie muy pequeña, mide, pues no alcanza los 5 milímetros de largo, ¿sí? Y entonces por eso todavía es más difícil conocerla, ¿no? Pero ya aquí están ya sus fotografías, ¿sí? Si ven en la parte final de las fotos, ahí se fijan cómo cambia la morfología. Ya el Pleotelson es en forma triangular y los urópodos terminan en forma de lanceoladas. Entonces, eso nos ayuda mucho a determinar a qué familia pertenece, ¿sí? Afortunadamente, se obtuvo una secuencia de un ejemplar de Durango y ya tenemos un haplotipo, ¿no? La distribución en México, bueno, no es tan conocida como les mencioné, probablemente porque es una especie muy pequeña, pero bueno, estamos reportando un primer registro del estado de Durango. Otra especie de la familia Porcelionides, Porcelio levis, también una especie muy común en muchas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es una de las especies más comunes en México, de los exóticos. Tenemos varios haplotipos, 2 haplotipos, varias secuencias, 9 secuencias de varios estados de la República, y toda esta información ya está depositada en el GenBank. La distribución de Porcelio levis, pues como ven, es muy amplia, desde Yucatán hasta Baja California Norte, y ahora pues con nuestros registros estamos formalizando la distribución en otros estados de nuestro país. Porcelio scaber es una especie muy parecida a Porcelio levis, sin embargo no tan común como lo vemos aquí en su distribución, ¿sí? Tiene su cuerpo con muchos tubérculos, y bueno, por lo pronto tenemos nuevos registros, o los primeros registros de la especie en Coahuila y en Aguascalientes. Porcelionides pruinosus es otra especie muy común, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Porcelionides pruinosus, Porcelio levis y Armalidium vulgare, gracias doctora, que son de las 3 especies más comunes que tenemos en México, ¿no? Tanto en los jardines como en los parques urbanos y desgraciadamente o desafortunadamente también en los lugares naturales, como son las áreas riparias. Aquí la distribución de Porcelionides pruinosus, pues como ven, aumentamos en muchos estados esta distribución de Porcelionides pruinosus. ¿De acuerdo? Y tenemos 5 secuencias que resultaron en 2 haplotipos. ¿De acuerdo? Y bueno, como discusión y conclusiones, yo creo que hay que aprovechar esta foto para que puedan ver un onicidio, un isópodo, un crustáceo de estos tipos, pero esta es la vista ventral con el microscopio electrónico, ¿no? En la parte derecha está el cefalotórax y en la parte izquierda extrema está el Pleotelson. Sí, ellos tienen 7 pares de patas, muy similares, por eso se llaman isópodos, son muy similares las patas, ¿de acuerdo? Y en este caso vemos que es un macho porque tiene el primer par de urópodos modificados para el apareamiento, ¿no? Es interesante para la gente saber que las hembras tienen un marsupio. Entonces sus crías se desarrollan en ese marsupio, es una bolsa que llevan en el vientre, y cuando ya llega el momento, pues abren el marsupio y salen las pequeñas ya poslarvas de estos crustáceos, ¿no? Esa es también una cosa que me faltó mencionar. Ustedes dicen, oye, pero si los crustáceos son acuáticos, ¿no? Como los camarones, como las langostas marinas, pues no. O sea, la evolución en este planeta ha sido tan impresionante, hermosa, que tenemos crustáceos terrestres, ¿no? Y en este caso, los isópodos onicidios están especializados para vivir
en el suelo. Sin embargo, pueden ser anfibios, o sea, estos homicidios terrestres pueden vivir también en agua, ¿sí? En ciertos tiempos, tanto de agua dulce como de agua marina, ¿ok? Entonces, por eso es importante resaltar cómo la evolución ha permitido que grupos que se originaron en el mar han invadido también las zonas terrestres. ¿Okay? Y los crustáceos en ese sentido se pueden ver también como han sido un grupo muy exitoso, más exitoso, que es el grupo de los insectos, ¿no? Entonces, y bueno, deben saber que el grupo de los insecta y de los crustácea son grupos emparentados, ¿no? En el origen, ¿de acuerdo? Son invertebrados, son artrópodos, ¿sí? Pero hubo una separación de las líneas, los insectos hacia el área terrestre y los crustáceos hacia el área marina y acuática, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí nada más como discusión, 1,417 ejemplares nos resultó en 5 especies nativas y 6 exóticas, ¿sí? Y de los ejemplares nativos, o sea, de las especies de México, muy pocos lotes, ¿no? Entonces, mencioné que los exóticos en México desde 1885, 1857, ya los biólogos decían que las especies más comunes eran de Eurasia. Y este es un ejemplo también para decirles que con la información molecular no nada más nos permite saber qué especies son con mayor precisión, sino también nos ayuda a entender cuál es el parentesco entre las especies, ¿no? Por eso ahora los famosos análisis de ADN para saber la paternidad de los hijos, pues igual en biología sí no la utilizamos para saber el linaje genético al que pertenecen nuestras especies, ¿no? Y aquí en estas pueden ver los que tienen números son nuestros ejemplares, ¿no? Que han sido comparados con ejemplares del GenBank. ¿Ok? Y bueno, pues como mencionaba, la taxonomía morfológica con el microscopio electrónico nos ayuda a saber qué morfología, qué características tienen los ejemplares, y lo que ayuda a determinar las especies morfológicas. ¿Okay? Entonces, podemos anticipar con nuestros resultados que estas especies exóticas están ampliamente distribuidas en todo el norte de México y muy probablemente en el sur de México. Lo que pasa es que faltan estudios para poder tener una visión o una certeza de la existencia de estas especies exóticas en áreas naturales del sur de México y bueno, pues ir rescatando las especies nativas, ¿no? Que ya en la entrevista podemos mencionar sobre lo que estamos trabajando de las especies nativas, ¿no? Que es, pues yo creo que lo que más nos debe interesar, ¿verdad? ¿Cuáles son las especies mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nada más es para recordar lo de la colonización silenciosa, desafortunadamente tanto en las zonas urbanas como en las riparias, ¿sí? Y proponemos una hipótesis. La hipótesis es que la dispersión que está sucediendo no nada más es por acción del hombre, sino que ya estando las especies, los ejemplares en las zonas riparias, las mismas cuencas con los movimientos del agua y todo favorecen a la dispersión de estos organismos. Si fueron introducidos en la cuenca alta, simplemente por las corrientes del agua, pues van a acabar estos ejemplares en la cuenca baja, ¿no? Y viceversa, porque los animales también buscan áreas húmedas, ¿no? Y pueden caminar, ¿de acuerdo? Entonces, en la publicación ustedes pueden ver este mapa donde ya tenemos las 6 especies con sus puntos
aproximados de dónde está, ¿no? Entonces, Cubaris murina, Armadillium vulgare, Agaviformis lentus, Porcellio levis, Porcellio scaver y Porcellionides pruinosus. Bueno, pues termino agradeciendo al doctor Gavino Rodríguez Almaraz de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al maestro Homero Sánchez de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, al doctor José Sigala Rodríguez, a la maestra Mónica Croce por permitirnos revisar las colecciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al maestro Fernando Alonso Rojo del Laboratorio de Ictología por su apoyo para que se realizaran estos análisis allí mismo en el laboratorio en Gómez Palacio, Durango, a nuestro querido amigo técnico Ariel Cruz Villacorta, que hemos obtenido gracias al apoyo de Ariel más de 1000 fotografías al microscopio electrónico, ¿no? Entonces realmente lo que ve uno en las publicaciones es una selección muy estricta de las mejores fotografías que enseñan las mejores vistas de las estructuras que se requieren mostrar, ¿no? Por supuesto, la bióloga Aracelia Davache y al doctor Marcelo del Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque también allá hemos tomado fotografías. Y por supuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca otorgada para realizar la tesis doctoral de Ilse Segura. Pues bueno, por mi parte termino aquí, muchas gracias y les dejo una fotografía, no al microscopio electrónico, pero sí verán como la nitidez de las estructuras no es tan fácil obtenerla con microscopía de luz, en este caso es un estereoscopio, microscopio estereoscópico de luz. Bueno, muchas gracias, a sus órdenes, maestra Cintia Castro. Doctor Maeda, muchísimas gracias por su espléndida charla. Pensaba en lo que lo estaba escuchando, ¿cómo es posible que no alcancemos a dimensionar por la misma diversidad seguramente? En primer lugar, estas especies y en segundo lugar, no solo las características, me pareció fascinante que fueran como canguros al tener sus bolsas marsupiales, ¿no? Pero me saltan muchas preguntas y si usted me lo permite, yo quiero también pedirle al doctor Murugan si me ayuda con una pregunta que tengo. Así como es megadiverso nuestro país en fauna que conocemos y flora que conocemos más, ¿también lo es en estos crustáceos terrestres, doctor? Así es, sí. Bastante megadiversos. A nivel mundial, dijéramos, ¿sí competimos con otros países por esa diversidad en esta especie? Creo que sí. Uh-huh. Pero falta estudios, ¿no? Para explorar más, para encontrar más, porque ahorita los jóvenes, ¿no? Prefieren estudiar otras cosas, pero la taxonomía no saben qué recursos naturales tenemos con la contaminación, con la construcción, la carretera, todas las cosas que pasan, estamos, ¿no? Perdiendo, ¿no? Las especies, ¿no? Y en ese contexto que usted pone ahorita el dedo en la llaga, es decir, somos megadiversos y nos gusta mucho sacarlo a relucir. Ahora el asunto es, ¿por qué son tan importantes, doctor Hortensia? ¿Por qué sería tan importante algo que cuando niños le llamábamos cochinillas, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, primero, como mencionaba el doctor Murugan, no conocemos actualmente cuál es el número de especies que tenemos en México. Como son tan pequeños y pasan desapercibidos, no nos damos cuenta. Su rol en la cadena ecológica es muy importante porque son los descomponedores, ¿sí? Igual que las lombrices, van a descomponer la materia orgánica de manera que los nutrientes quedan accesibles para las plantas. O sea, de alguna manera, como que elaboran el abono que está en la tierra naturalmente, ¿no? Esa es una de las importancias de las cochinillas. Son, dijéramos, la fábrica de alimento de las plantas. Así es,
Así es. Doctor Murugan, ahorita voy con ustedes, doctor Maeda, las tengo guardaditas, pero le quiero preguntar, doctor, ¿por qué se le llaman exóticas a estas especies, o esta especie en particular? Porque eso no son del lugar, ¿no? Se viene fuera del lugar. Puede ser mismo país, pero no están en un sitio donde estamos estudiando. Puede ser, estamos estudiando La Paz, encontramos todas las especies, pero una especie viene de Los Cabos, es una especie que consideramos como exótica. Y tendrían... No se ocurrió en el mismo lugar, sí. Gracias, doctor. ¿Tendrían diferente función? ¿Afectarían las locales o la función de las locales? Todo depende, ¿no? Algunas especies exóticas son invasivas, implica van a exterminar todas las especies nativas. Algunos no compiten con nada, obviamente no tiene una función mejor que especies nativas, ¿no? Pero al final estamos perdiendo, ¿no?, las especies nativas en este sitio. Doctor Maeda, ahora sí arremeto contra usted, que fue quien nos abrió el mundo a estas especies. Más allá de la importancia que ustedes como biólogos lo saben, me preguntaría si la sociedad está consciente de este importantísimo patrimonio. No, definitivamente no. Si los biólogos desde 1960 que no poníamos atención. Aquí, aparte de lo que nos sorprendimos de que la mayoría de los 1.400 ejemplares que revisamos son exóticos, también es importante mencionar que en Europa y en Japón han encontrado que en los parques urbanos coexisten especies nativas y especies exóticas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como que las especies nativas se están defendiendo de la competencia de las exóticas. Aquí lo que nos llama la atención es que no encontramos eso. O sea, en los parques, en todos los parques, o sea, más bien las muestras de los parques que revisamos, exclusivamente exóticos. Entonces, algo está pasando. Pensamos, por ser la parte norte de México, que es semiárida, o sea, no es tan húmeda, pues cualquier exótico que compita con los recursos, que se reproduzca más, pues desplaza a las especies nativas, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tenemos. Y como les mencionaba en la presentación, sobre los nativos que estamos haciendo, ¿no? Primero, lo que buscamos los biólogos o los especialistas es buscar dónde están los ejemplares tipo. O sea, ya hablamos del acta de nacimiento de la especie, que es la descripción original. Bueno, en esa acta de nacimiento viene cuál es la localidad de donde se tomaron los ejemplares para determinar esa especie, para describirla como nueva especie a la ciencia. Y bueno, el doctor Mulay, cuando publicó en 1960, publicó varias nuevas especies y los organismos los depositó en una colección científica, ¿sí? Y hemos ido a revisar esas colecciones, y muchas veces nada más era un ejemplar, y bueno, ya desde 1960 a la fecha, pues como puede estar presente el ejemplar o no, depende de qué ha sucedido, ¿no? Y en este caso encontramos que aquí en Baja California Sur, el doctor Mulay, de un solo ejemplar macho, describió a Venecilo stukensis. Y en esa publicación dice que es Santiago, Baja California, ¿sí? En aquel tiempo, Santiago, Baja California, no era Baja California Norte, era el territorio de Baja California Sur, ¿sí? Entonces fuimos a Santiago, Baja California Sur, y efectivamente encontramos esa especie que se describió en 1960 con un solo ejemplar. Ahora tenemos varios ejemplares de esta especie nativa, pero les platico
que la especie nativa representa menos del 5% de la población de isópodos onicidios. La mayor son las especies exóticas, ¿no? Entonces, sí estamos contra el tiempo para primero conocer bien cuáles son las especies nativas que tenemos en México, ¿sí? Y efectivamente, les digo, contra el tiempo, porque por un lado, la desecación de las áreas húmedas y por el otro lado, la invasión de las especies exóticas, pues México estamos perdiendo un capital genético, ¿no? Importante. Ustedes saben, en todo ser vivo podemos rescatar moléculas que nos pueden ser útiles para aplicación en medicina, por ejemplo, ¿no? En biotecnología. Entonces, cada especie que perdemos es que estamos perdiendo capital genético. Y eso es lo grave, creo yo. Perdón, si me permiten adelante, mencionar un poquito más. Efectivamente, algunas de las especies descritas de estos cochinillas, pues mencionan que son, normalmente habitan en los lugares húmedos, bajo hojarascas, bajo troncos. Algunas especies han sido descritas de manantiales. Pero al desecarse el manantial, esas características del microhábitat se pierden. Entonces, cuando volvemos a buscar esa especie que fue descrita de un manantial, pues encontramos que está seco y que la especie ya no la encontramos. Entonces, vamos perdiendo capital genético pues muy importante. Entonces, todo impacto que estamos haciendo al ambiente pues impacta directamente a la fauna que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conservar el hábitat. Gracias, doctora. Doctor Murugan, corríjame, igual cualquiera de ustedes me puede corregir, por supuesto. Históricamente, la cochinilla, incluso, déjenme ver si estoy bien, pero se usaba como tintura. Como tintura ¿es este mismo insecto el que se utilizaba? Es otro. Es otro, ¿no? Ese no. Uh-huh. Muy bien. Ahora, doctor, ya sabemos que vienen cambios, que son patrones, por ejemplo, de las lluvias. ¿Qué necesitaríamos hacer como sector para apoyar acciones que, por lo menos en el tiempo que nos dé para estudiarlos, este impacto que está teniendo el medio ambiente con nuestras acciones? ¿Qué podríamos hacer? Es para los tres también la pregunta, pero la dirijo principalmente a usted, doctor. Sí, en primer lugar, como doctor Alejandro Maeda mencionó, ¿no? Educar el público, también las escuelas, ¿no? Tiene que decir qué tenemos, ¿no? Nuestro territorio. ¿Cuál es su papel, ¿no? Importante, como usted mencionó, da alimento a las plantas, ¿no? Entonces tenemos que conservar para que ahorita todo el mundo quiera comer, ¿no? Productos orgánicos. Implica, en lugar de utilizar, ¿no? Fertilizantes, podemos aprovechar no solo de cochinillas, también lombrices, ¿no? Entonces, educar público, también la escuela, también promover conservación, ¿no? Nuestro territorio, ¿no? Promover áreas de proteger, ¿no? Protección, ¿no? De tierras, esas cosas, ¿no? También evitar contaminación del agua. Todas las cosas tenemos que, ¿no? Si no, tiene que promover. Porque en esta manera podemos hacer, ¿no? Podemos contribuir, ¿no? A la sociedad. Esa es mi opinión, ¿no? Gracias, doctor. Me gustaría, doctores, si alguno de ustedes quiere abundar un poco más, da para muchísimo, porque apenas nos hizo usted una ventanita para asomarnos a ese fascinante mundo del cual yo estoy maravillada. Algo más que pudiéramos agregar, es decir, ¿cómo podemos participar de manera más frontal para que esta sociedad se maraville como ahora yo mismo lo estoy haciendo? ¿Qué hacemos, doctores? Sí, a mí me gustaría resaltar lo siguiente.
el doctor Ceballos de la UNAM ha publicado una serie de artículos sobre el problema mundial, que es la 6ª extinción masiva de especies biológicas. ¿Sí? En México es muy grave la desaparición de poblaciones y de especies. ¿Por qué? Porque pues, son especies endémicas, muchas de ellas, o sea, particularmente son mexicanas. Nuestro capital genético se nos está yendo de la mano. Entonces, la sociedad entera no hemos comprendido este error que las generaciones que vienen nos van a reclamar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos para evitar, ¿no? Estamos trabajando con un capítulo del libro sobre la utilización de la tilapia en México, y prácticamente las principales cuencas de México ya tiene el registro de tilapia, y llamando tilapia como son varias especies, pero las tilapias son africanas, no son mexicanas. Entonces, eso es lo que la sociedad debe darse cuenta, que el utilizar especies exóticas sí puede traer beneficios, pero también hay impactos. O sea, entonces ahí es donde nosotros los científicos tenemos que aportar los datos para que la sociedad decida qué prefiere, seguir utilizando los exóticos o conservar los nativos. Es un balance, ¿no? Consideramos que la tecnología nos está ayudando a no utilizar exóticos. Ese es lo que yo estoy viendo. Y lo tenemos que hacer rápido. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la tilapia, oye, ¿qué hacer para no sembrar tilapias en presas y todo eso? Pues ya hay granjas y la tecnología, ¿sí?, que producen mucha biomasa de tilapia sin necesidad de ir a pescarlas a los ríos mexicanos, ¿no? Y sobre todo, como dije, o sea, teniendo nuestras especies nativas, o sea, ¿por qué no fomentar la tecnología, el cultivo de especies nativas? Pero regresando a los isópodos, pues sí, como usted dice, maestra, es solamente una pequeña ventanita, pero lo que queríamos resaltar nosotros como equipo es esa invasión silenciosa, que en este caso es de un grupo de crustáceos, pero puede ser también una invasión silenciosa de insectos o de otros grupos animales e inclusive vegetales. La situación de los vegetales es grave, ¿no? Muchas plantas que no son mexicanas se están dispersando en nuestro país, ¿no? Entonces, pues no sé, los demás doctores que puedan mencionar. Doctora. Sí, yo creo que algo nos debe quedar muy claro a la población, es cualquier especie exótica, sea planta o sea animal, va a tener un efecto nocivo donde la introduzca. Y una vez establecida es muy difícil eliminarla. Se tiene que invertir muchísimo dinero para tratar de eliminarla. Entonces debemos de tratar de buscar especies nativas que nos den o nos proporcionen el mismo servicio que buscamos en una especie exótica. Por ejemplo, con la globalización actualmente, pues tenemos muchas especies exóticas que han impactado muy fuertemente al ambiente, y una de ellas, por ejemplo, es el clavel alemán. Es una planta ornamental que donde llega, como es una enredadera, mata a los árboles nativos, y se ha invertido muchísimo dinero en todo el mundo y no es posible erradicarla una vez que está establecida. Entonces debemos tener cuidado cuando nuestras autoridades nos tratan de proponer alguna especie exótica buscando un efecto benéfico, pues hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos haciendo. Gracias, doctora. Un último comentario, doctor Urban. Sí, nuestro equipo estamos trabajando con la taxonomía, este grupo. Normalmente, como mencionaba el doctor Alejandro Maeda, para determinar una especie tiene que revisar 28 caracteres morfológicos, ¿no? Entonces, eso no es fácil, ¿no? Entonces, nosotros
realizamos este estudio, luego hacemos un análisis de ADN. Entonces, este ADN sirve como un código de barras. Entonces, para otro grupo o otra persona en México, no solo acá, otra parte del mundo, para identificar estas especies, ¿qué tiene que hacer? Solamente sacar ADN, corroborar, porque las secuencias de ADN depositamos, ¿no? Una base de datos disponible para todo el público 24 horas del día. Entonces, solamente compararlo para ver qué especies tiene, ¿no? Entonces, nosotros estamos ayudando, ¿no? Promoviendo, ¿no? La identificación de las especies, ¿no? Más rápida y fácil, ¿no? También con certeza. Pues, ¿en qué momento tan rápido se fue nuestro tiempo? Y quiero agradecerles muchísimo la oportunidad de estar comprendiendo de primera mano con esta oportunidad de la guía de este programa. Doctores, muchísimas gracias. Yo creo que la mejor manera de conmemorar un día tan significativo en estos momentos es justamente el conocimiento. Y ese conocimiento deseamos de verdad que puede estar cada día más accesible. Colecciones, artículos, programas como estos nos hacen muchísima falta. Yo invito pues al público a sumergirse en este maravilloso mundo que son estas especies que a lo mejor por mínimas no sabemos que tienen un papel tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Gracias, maestra.